Então, Fabiano, eu acho muito interessante os irmãos conhecerem um pouco da Fabiano, sua yo encuentro história muy e interesante também que los hermanos cargo conozcan de un poco de tu historia comportores e depois como y surgiu también a en la casa historia de la de Casa de los adolescentes, né? Colportores y cómo Então, surgió praticamente, la Casa de a Adolescentes. equipe de adolescentes Prácticamente que pregavam o el evangelho equipo de surge adolescentes primeiramente em que Campos de predicaban Jordão, el Evangelio ali com surgió Alex, primeramente en né? Campos de Realmente Jordán fez um bom trabalho con ali, Alex. um trabalho muito forte. Mas a casa Hizo de realmente un adolescentes buen mesmo trabajo, começou un aí trabajo conosco, muy né? fuerte, E pero isso la Casa está de Adolescentes revolucionando, né, comenzó en toda Belo a terra com Horizonte isso. Então vale a y pena eso você contar um está pouquinho, né, cambiando toda o la seu tierra. testemunho, a sua história, Es né? bueno que Você cuentes un começou a poco trabalhar el com os testimonio, tu comportores, testimonio y la historia, equipes, né, y cómo com os comenzó adolescentes. Karen a trabajar Amém. con los equipos de colportores y los adolescentes. Irmão Pedro, tudo Amén. começou quando, Todo lá em 2018, né? Eu acho que na comunhão comenzó eu falei um pouquinho, cuando é, en el 2018, 2017 para 2018, en una comunión yo hablé a un poco, comportagem já não estava lá. Eu sirvo ao Senhor, 2017, né? Eu sou 2018, casado, minha esposa chama la Silvana, tenho um filho, comportaje, casado há 2 anos, foi servir na yo Europa soy também. casado, E yo sirvo tengo aqui a un igreja hijo, de Belo casado Horizonte. de E dos migrei para años, várias cidades já. Então, en la iglesia en Belo no Horizonte. sul de Minas, no Migré noroeste, no para varias centro-oeste ciudades. e, no, e voltei Estuve en para el Belo sur de Horizonte Minas, en em el nordeste, 2018. Quando eu Uhum, voltei para y, Belo Horizonte, eu y estou com volví 42 para anos. Belo Horizonte, uhum. 2018. Quando eu voltei para Belo Cuando volví en Horizonte, 2018, é, después de 2 años, a comportagem estava para Belo bem Horizonte, degradada. Não sei se o nome é esse mesmo, o irmão pode me corrigir, mas a gente não estava. A gente la estava bem, comportaje sabe? estaba, Não estava fluindo, né? Não estava estaba bien fluindo. degradado. Até que no final ¿Me puede de. corregir? Por volta de No estaba fluyendo. 2018, irmão Pedro, eu, a Hasta gente que se envolveu en el muito final em de seminários, em fazer algo dentro de bueno, en congregação. 2018, Eu acabei tendo síndrome de burnout. nos motivó mucho por Né? un E acabei seminario adoecendo com en congregación. depressão. E no final de Yo 2018, acabé dezembro, teniendo síndrome, por causa do caí con eu entrei em depresión depressão dentro de y casa, y en el final de no sofá, 2018, tinha voltado por para a causa del depressão. EPP, E estaba tive um entre casa, irmão, en el por isso sofá, que é importante a gente crer na palavra, velho. estaba volviendo de la Porque migración. eu vi o Por eso es irmão importante creer en la palabra. numa comunhão com os cooperadores, Yo falando vi de que estava hermano surgindo en um una grupo comunión de cuidadores con los no nome. cooperadores, E ali, irmão Pedro, hablando de lo que ele estaba falou assim, surgiendo, ó, como cuidadores con hermano Don. vocês não estão entendendo Oye, o que hermano, eu estou falando. se dijo así. Muitos livros semeados. Aquilo eu fiquei pedindo ao No, no Senhor. estaba entendiendo lo que Senhor, estoy muda a minha hablando. história. Eu sirvo o Senhor desde Muchos libros 2009 na he comportagem. sembrado. Eu quero isso para mí. E eu andava junto com o Por irmão su Pedro, teoría, com o yo sigo Fernando, a haciendo gente en passou um 2019. sofrimento danado, até que Yo Maurício, estaba, né, yo um estaba dos cooperadores, sufriendo que hasta fez que comunhão com o irmão, me convidou ao Mauricio, PAC. É importante eu junto falar con los isso. cooperadores, Convidou o PAC para vir para Belo Horizonte. Com me certeza. invitó al E, patio irmão Pedro, e quando esses para irmãos ver el vieram puente. para cá, é chato falar nomes. Pero cuando esos O João niños Viana, vinieron para acá, eu, quando eu vi he echado a hablar de eso, uma ¿no? comportagem, um comportor antigo, vendo um jovem Y fazendo a comportagem no Juan centro de Belo Horizonte, haciendo com comportaje, ¿no? 40 kits aqui na mão, irmão En el Pedro, centro de Belo eu só Horizonte, con chorava de 40 tanto eu rir. kits en la mano. Eu fiquei Y no marcado sabía naquela igreja, si fiquei lloraba 3 o noites reía. sem dormir. Aí Yo quedé e não bastou marcado 3 isso, noches. o PAC veio para cá quando foi em janeiro de Ahí no me fue 2019. eso. Eu 19. fui para São No, cuando Paulo, vine para acá, Uhum, eu fui en para São enero Paulo, de falou, 2019, vem ver. fui para San uhum. Pablo. Sim, Fui, Y, fui ver no, e y fui ven y ve, grandemente abençoado. sim. Fui grandemente fui a ver. abençoado, fui Y fue sete vezes no grandemente PAC, não preciso ir mais. bendecido. Fui muito Quiere ese abençoado mesmo Pac, indo para São Paulo. Só E para na os irmãos volta do PAC, saberem, muy bendecido. né, Fabiano? Só para os irmãos saberem que no começo de Por la vuelta, 2019 foi quando nós, né, durante a conferência de fevereiro, nós convocamos, né, os comportores que gostariam de, né, conhecer a comportagem dinâmica que estava começando e nós gostaríamos de formar equipes, né? E eu queria formar 25 equipes, né?
e acabamos formando acho que 27 ou 28 equipes, né? Aí deu um novo Yo creo impulso que para a acabamos portaria formando na Tenda. 27 o Só querer 28 inserir isso. Sim, equipos y hubo un e gran eu me lembro impulso que al quando eu colportaje voltei do dinámico. PAC a primeira vez, eu fui curado, eu tava tomando Bueno, 2 sí, remédios controlados por causa yo da me acuerdo que depressão. cuando volví para el parque Irmãos, la primera vez, a prática sí, de falar profético, estaba tomando remedios junto com a bien. comunidade dinâmica, Cuando me curou. la Uma práctica experiência real. del fala E junto profético, com isso, junto con el curou minha comportaje, vida, porque me antes eu curó, estava com uma dívida, irmão me Pedro, curó como una experiencia real. de 9.000 Y reais, curó la familia. pessoal. E em 3 Bueno, como meses, toda la mudou a comportaje história. Depois antigua, que eu virei, que y eu bueno, converti, en 3 meses aí dentro me do cambió la culto o Senhor historia. falou, eu me lembro até hoje, isso mudou minha Que vida. yo Em cambié mi chip. fevereiro, o irmão Pedro falou que queria 25 Yo, equipes bueno, el hermano Pedro em habló, yo qualquer me acuerdo lugar. hasta E hoy. daí surgiu na Él dijo que quería conferência, 25 equipos. o Senhor promoveu 4 Y jovens ahí surgió la específicos conferencia. para virem. A conferência acabou dia 10. Quando chegou em Belo Horizonte, eu já estava com uma equipe La conferencia já acabó el día com o 10 embrião formado já para começar y yo esse ya trato estaba que o senhor con passou. un equipo, Então é mais ou un menos isso, irmão Pedro. equipo formado Não, segue, porque para hacer el encargo que me aí a pasó. história vem, né? Vai contando Sigue, até sigue. Aí, chegar nos adolescentes. Y luego ahí aí aconteció chegou la historia real, esse ¿no? grupo, né, de comportores que era adolescente, 17 anos e 18 anos. E o Llegamos irmão ese grupo, ¿no? acompanhando de Los fora. comportadores que eran así. Em casa, tem nome que vive, Y mas estava un niño fora, né? acompañando de fuera, ¿no? Em Me casa dijo. desde Él pequeno. estaba en E casa, não tinha jeito, né? Tentava e estaba tudo. viendo una vida muerta, ¿no? Sendo que Viendo la nesses iglesia, jovens a vi la gente, iglesia así nomás. só para os irmãos entenderem, eu sou Ahí fue cuando, tímido. Então, para que por los isso que hermanos eu entiendan, aceito eu seguir o falar profético, yo soy porque bien tímido, eu até entonces hoje não liberei uma mensagem para eles. eso Desde facilita el hablar 2019, profético. 11 de março de 2019. Hasta hoy yo Coloquei no lá, le metí un até eu mensaje. pego a folha, En el 2019, na época 11 era de marzo, transcrição, e ia só yo pego falando la o que niña o Senhor en me breve, mostrando. la hojita, Fazia eles fazer en la época transcrição, que me por bien, não saber muita y coisa solo ainda hablando, dentro da repitiendo, transcrição, haciendo colocava eles para ver intención, todo haciendo dia muchas cosas, ¿no? a live com o PAC, porque Colocaba yo para ver sempre com o PAC, todo el día la e live, a live de con el manhã e pack. sexta, depois passou para Siempre domingo. tuve esa live de sábado. E nisso veio surgindo, Y la live como de, adolescente veio o Kaique, para que pasó, bueno, primero acepte, después domingo. numa das conferências. Eu Después, bueno, falei Kaique, luego da Kaique, história do hermano Kaique, Pedro comentó de él, ¿no? e En las depois de 2 conferencias, anos se passando, a la casa historia de dinâmica Kaique. toda converteu. Y Isso después de mesmo. 2 años, O Espírito já tinha falado simpatizando, ¿no? Aí o serviço de adolescente, ele viu Bueno, el que estava espíritu ya había completamente hablado diferente a sobre coportagem eso, ¿no? e a palavra El servicio profética de tinha adolescentes, mudado a vida dos adolescentes da equipe. sobre eso la E gente o Anderson Caruso, que cuida do serviço de está bien adolescente cuidado aqui, diferente. foi bem sábio e Y la falou palabra assim, profética vou juntar viene, um serviço de adolescente com a casa de comportores. E sem a gente fazer nada, bueno, essa fusão hermano virou a habló casa de adolescente. sabiamente, como la casa de los portadores, Que maravilha, y hein? sin hacer Que nada. maravilha. Aí, Esa né, fusión com Qué isso, maravilla. com esse cambió la casa de impulso, adolescentes. nós Ahí tiveram, claro, várias es como si experiências, fuese el né? embrión Nós pudemos também y juntos tuvieron tomar varias alguns cuidados, experiencias. alguns Nosotros podemos princípios para lidar com juntos adolescentes, tomar né? algunos Para, né, não cuidados y fazer algunos nada fora da principios lei, a para gente, tratar con né, adolescentes, para no hacer respeitar os fuera pais, a nada de la família, ley, etc, etc, né? E para você tiveram respetar a muitas los padres, experiências, a e la isso familia. nós acabamos Y replicando tuvieron em muchas várias casas, experiencias. né? Hoje, Y né? nosotros Na verdade, no replicamos mundo todas todo, né? esas E experiencias hoje, en como é que muchas tá? Conta um casas, pouquinho como é que en tá todo el hoje. mundo. ¿Y hoy cómo está? Irmão Pedro, Cuenta un os poco adolescentes acerca de menino esto. amadureceram. Uhum. Eu Hermano Pedro, testifico que quando los o irmão está adolescentes, falando, como meu coração se adultos, alegra, igual o irmão maduraron. Yo sempre, eu testifico que tenho sempre uma cuando orientação seguimos com hablando, o próprio mi irmão corazón se Pedro alegra. Maurício, a gente Siempre con não Pirel, perde siempre a con paciência deles, orientación. mas Pero mi propio hermano esse Pedro, con adolescente, Mauricio, eles perderam o sabor no pierde la adolescencia de ellos. da vida secular, Más es pelas adolescente, coisas. Só para nunca os perdió irmãos un sabor entenderem, por la vida Cristiano secular. Ronaldo, Solo, Messi, que antes solo para que era entiendan. o Bueno, Cristiano espetáculo Ronaldo, deles, hoje eles veem os irmãos que los, praticam o falar los héroes de profético. ellos, Amém. Então, os ahora la verdad. adolescentes, eles estão em outra esfera, irmão Pedro. Bueno, Andar los com eles é adolescentes muita alegria. están en otra Tenho esfera. doce bênção Andar con ellos da desde mucha Belo Horizonte, alegría, que eu sou privilegiado
trae bendición para toda la iglesia del Horizonte, privilegiado, agradezco al Señor, porque compartió toda la ciudad. Y bueno, todos ellos que viven en la casa, bueno, el 30% de la iglesia en Belo Horizonte está teniendo experiencia que habla del profeta, están teniendo buenas notas. É, La madre está loca, ¿no? além de, né, participarem de tudo, serem Además úteis na mão do de Senhor, na obra do participar Senhor, de todo, estão indo bem de na ser missão, útiles um en bom las manos del testemunho, né, Señor, en la excelente obra del testemunho, Señor, para mostrar también en que, la escuela. né, Eso es un muy servir ao buen Senhor não testimonio. Y eso atrapalha a vida muestra escolar deles. que servir al Señor no entorpece la vida, su vida escolar. Só para passar para os irmãos, Por lo contrario, suprir com a palavra, eu tenho que solo testificar isso. Todos para hacer os mi palabra, adolescentes que tengo que participam testificar da eso. casa de adolescentes, Todos los todos os adolescentes que que participan de la casa de moram na adolescentes, casa e participam hoje estudando, todos los que entraron en la têm as casa, melhores notas participando da y escola. estudiando, Hoje bueno, primero, eles têm bom desempenho tienen las escolar, mejores notas estão en la escuela, puxando a igreja, estão acendendo as y tochas. tienen un buen E desempeño aqueles ficam encorajamento. E aqueles que para arriba de la iglesia. não estão Cosas. participando, vêm Y el ver que é encorajamiento, bênção para casa. aquellos que no están participando, Sim. vengan y Então, vean, Sí. qué bendición questão de para la você, casa. né, ficar sem Yo preocupação com hice isso e contar esse testemunho, porque é importante os irmãos perceberem un asunto que de darte tudo todo el isso tiempo está del mundo para ocorrendo que tú desde pudieras contar el 2017, testimonio, 2018, para e que a partir de vean que 2019, todo né, lo na que está verdade, ocurriendo desde el se 2017, en espalhou, né, 2018 y nós desde el replicamos 2019, em cuando el 27 reportaje unidades, se né, isso mudou a tomó história, fuerza, né, da comunidade replicamos e, 27, 28 equipos y consequentemente, eso cambió né, la a vida da historia igreja, porque del com isso, né, reportaje o y SEAP veio consecuentemente também la vida de num la novo, iglesia, novo ritmo, porque con né, eso el CPEP as mulheres también él conectadas, tuvo que o entrar Papo en de un nuevo Oração, a ritmo, rede de las mujeres cuidados, né, conectadas, e o los serviço jóvenes de de oración, adolescentes agora, então, né, la red de os cuidado, jovens tendo que servir a eles, capitães, los servicios de isso trouxe adolescentes y uma jóvenes situação para sirviendo a totalmente ellos como outra, né, capitanes. e nada Toda disso, la nada situación disso está foi completamente feito por cambiada mãos humanas, y isso nada de foi eso divino. fue hecho por nosotros, por Irmãos, eu manos quero, humanas. né, quem está nos Esto es lo que les quiero acompanhando, decir. né, a palavra profética, Hermanos, ela quienes não vem de nos está homem algum. acompañando, A palavra la palabra profética sai profética da no boca de viene Deus, de ningún né? hombre. Eu sou apenas La um palabra canal que profética procuro sale de glorificar la o boca Senhor de para Dios y transmitir. yo Eu solamente nunca soy un fico falando. canal, E a intento própria ser fiel al palavra que tem Señor feito esse trabalho, y esses para milagres transmitir que estão a los acontecendo, né? hermanos. Y la Então, assim, propia palabra ha hecho este e não trabajo. só isso, Estos hoje, milagros están olhando para aconteciendo. esses Y adolescentes, no nós solamente estamos eso, descobrindo que mirando a Deus esos nos dá adolescentes, modelo, acabamos né? descubriendo De que el maturidade, Señor quiere darnos un mostrar que modelo. nós adultos ainda En estamos Mateo muito decepcionados, 18 né? Mateus 18, nos 21, muestra que os nosotros los discípulos ainda adultos aún perguntaram para o estamos Senhor con Jesus quem é o primeiro conceptos no reino dos céus. errados, ¿no? Os Mateo adultos olharam para a 18, cabeça, ainda em los posição discípulos na igreja, ainda para a preguntaron quién cabeça, era el né, primero. de Los quem adultos tem siempre ven preeminência na el igreja, quem asunto de la domina na posición en la igreja, quem iglesia, tem quién tiene poder na igreja. preeminencia en la Infelizmente, iglesia, né? E quién o tiene Senhor poder en la trouxe uma iglesia. criança no meio Lamentablemente, dele e disse: eso quem não ocurre. Y se render e tornar como uma el criança Señor como esta, presentó un niño não poderá y les entrar no dijo que reino si no se dos céus. volvían Então, irmãos, vou como un aproveitar niño, no esse podrían entrar en el reino de testemunho, los primeiro, cielos. essa Entonces, obra voy a não é de aprovechar homem, con essa este obra é testimonio de Deus. para Em decir que segundo lugar, primero, esta no es una obra de se a hombre, gente es una não obra de Dios. aprender, En né, segundo lugar, hoje com os adolescentes, com a que si nosotros no simplicidade que eles têm, aprendemos eles levam en la muito a sério de a la questão da sencillez de imersão los da palavra, adolescentes, eles que están levam llevando a muy palavra en serio la profética inmersión com en la muita palabra, seriedade, fazendo la palabra anotações, profética, la transcrições, toman muy en revisões, serio, e no anotan, entanto, transcriben, eles estão o dia todo, hacen além da revisiones, do trabalho rumian, escolar, están né, todo eles el estão o día, dia todo además de su imersos nessa trabajo palavra. escolar, E isso, ellos né, están Fabiano, no todo início el você día pode pensar, mas eles viendo são esta ainda palabra. crianças, eles são Y ainda por eso infantis, né? Mas olha, podemos ver, es que ellos nós son niños, son com infantiles, muita pero vemos clareza, né, o crescimento deles cómo com a con mucha seriedade que eles claridad têm el para com a crecimiento y palavra la de Deus, madurez de o ellos, Senhor la está, seriedad né, que ellos tienen fazendo con la crescer palabra de muito Dios, rapidamente a el palavra Señor está está sendo haciendo conteúdo crecer dos muy homens, eles estão tendo rápidamente. conteúdo, eles La não estão palabra blá está blá haciendo blá su vazio, né? contenido. Eles Ellos estão tienen tendo contenido, conteúdo ellos porque no hablan inculcam a palabrerías. palavra no Ellos coração. están Eu quero teniendo compartilhar contenido para porque todos nós inculcan adultos, la nós palabra en aprendemos a su ser corazón. simples,
Y eso es algo para que todos los adultos aprendemos a ser sencillos y tomemos esta bendición para transformar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra vivir familiar, la vida de la iglesia, renovar todo. Bueno, eso es. Necesitamos creer que de hecho el Espíritu está haciendo por nuestro medio. Mi hermano siempre habla. Yo puedo testificar que estuve muy cerca del hermano. El hermano no procura ser exaltado, exaltar al Señor. Y eso yo aprendí mucho, cuánta simplicidad que los adolescentes están pegando eso, ¿no? Tengo una niña aquí que tiene 14 años y es mucha lucha para hacer las cosas. Después de que ella hace las cosas, eh, ella no puede, solamente tiene 14 años. Más allá están volando bajo. Es verdad. Y el Espíritu los está usando realmente de una manera sobrenatural. Deuteronomio habla. Ustedes que creen que son los mandamases de la iglesia, los demás son como niños que no saben discernir del bien y del mal. Y el Señor le habla a esta generación: yo les voy a hacer poseer la buena tierra. Y en cuanto a ustedes, vuelvan al desierto por el camino del mar. Entonces, es muy triste que si nosotros los adultos no aprendemos esa sencillez de amar la palabra, ese es el secreto número uno, amar la palabra. Es la palabra de Dios. La palabra no es mía, no es de hombre, es la palabra de Dios. La palabra de Dios hace la obra. Estoy preparando el mensaje 21 para que los dejará más claros a eso. Pero necesitamos, queridos hermanos, amar la palabra. Por eso he hecho cuestión de volver un poco al mensaje 13 para hablar sobre el celo por la casa de Dios. Porque Jesús no vino aquí en la tierra para hacer una gran obra propia. No vino a buscar su propia gloria. No vino a hacer su propia voluntad. Él vino para ser un siervo de Dios, un siervo de los hombres. Él vino exclusivamente como siervo para hacer la voluntad del Padre. No tuvo en ningún momento en que él hablaba su propia palabra. En ningún momento hizo su propia voluntad. En ningún momento él buscó su propia gloria. Él solamente buscó agradar y hacer la voluntad de aquel que lo envió. Entonces, yo quise volver al mensaje 13 para mostrar que el Señor Jesús estaba determinado, y para engendrar la casa de Dios era un asunto serio. En el Antiguo Testamento, Dios escogió Jerusalén, y aquello fue llamado de la casa de Dios. Y el templo en el Antiguo Testamento era una sombra de la iglesia, como aconteció en el Nuevo Testamento, y era necesario que Cristo viniese y hablase solo lo que Dios le dio para hablar, hiciese solamente su voluntad, y muriese y resucitase y engendrase la iglesia. La iglesia entonces sería verdaderamente la casa de Dios, y la casa de Dios sería la iglesia. Dios está llenando la casa de Dios de su propia realidad. En eso yo he insistido mucho, llenándola con el propio Cristo como la realidad de la iglesia. Y eso es lo que está aconteciendo en su vida y en mi vida. A través de la inmersión, del rumiar, Dios quiere hacer de la casa de Dios la realidad, la columna y base de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Entonces, él tiene celo. Entonces, cuando él percibe que ese tiempo, que fue ese templo que fue levantado por Dios en Jerusalén para hacer la voluntad de Dios, para alegrarse con el pueblo de Dios, trayendo los frutos de la tierra para festejar
detrás de ese lugar en Jerusalén, el lugar de esa fiesta genuina con realidad espiritual, lamentablemente los líderes cristianos tornaron la religión judaica solamente una estructura para lucrar, para que se hiciera su voluntad, para obtener ganancias para sí y para dominar sobre el pueblo de Israel. Por eso es que Jesús se iró demasiado, expulsó los cambistas, expulsó los animales, hasta las palomas, los tórtolas. Y ahí percibieron los discípulos que estaba, ¿por qué estaba tan indignado? Él estaba indignado porque había celo por la casa de Dios. Nosotros hoy día necesitamos tener ese celo. No buscamos nada para nosotros, no buscar ventaja para nosotros, ni para nuestros intereses, ni para nuestra gloria. Estamos luchando por los intereses de Dios, por la casa de Dios. Eso es lo importante. Es verdad, hermano Pedro. Lo que el hermano habló es que siempre han hablado, ¿no? Que el Señor Jesús cuando vino aquí, Él siempre buscó comunión con el Padre para hacer la voluntad aquí en la tierra. Entonces, y hoy yo veo claramente que en la dispensación de la mes pasada, yo hablo de mi experiencia, yo creía que el buen comportamiento, el patrón moral, la buena conducta, iba a resolver alguna cosa más. Nosotros creamos religión. Entonces, con el presente que Dios nos dio, la palabra profética, este regalo, da una satisfacción para nosotros cuando nosotros entramos en la palabra, bueno, ¿qué es lo que va a agradar el corazón del Señor? Entonces, para el hombre, para dejar eso, necesita amor reverente a la palabra profética. Y eso es lo que el hermano habló. Yo no necesito buscar posición, auto, qué sé yo. Yo necesito disfrutar de esta palabra. Cuanto más disfrute de esta palabra va a fluir y ella misma va a hacer todas las cosas. Antiguamente nos preocupamos mucho con el patrón de comportamiento. Ahora el celo de la casa de Dios es buscar la palabra del Señor, es tener esa realidad, no es esa de la manera antigua. Y ahora tenemos la palabra y la colocamos en práctica. Entonces, Fabiano, voy a aclarar un poco más para que no quedemos hablando solamente en parábola. Hoy la situación es la misma que la del tiempo de Israel. Con el pasar del tiempo, 2000 años de la historia de la iglesia, principalmente pasando por la historia de la iglesia en Sardes, donde cargamos una serie de legados de gustar de la predicación, de la posición, de gozar de púlpito, de popularidad, de la gloria de los hombres, de elogios, de buscar seguidores que gusten de nuestras prédicas, de nuestras palabras. Eso es demasiado peligroso. Y pasamos a usar esa estructura de la iglesia para nuestro propio beneficio, para obtener más popularidad, más seguidores, para que tengamos un palco y tener audiencia, para que aprecien nuestra palabra. Hermano, quienes nos están oyendo, deben entender que eso mismo que aconteció en el Antiguo Testamento puede estar aconteciendo ahora en la era de la iglesia. Por eso es que ahora, además, lamentablemente, el Señor nos está bendiciendo con la palabra profética, pero Satanás quiere distraernos de eso, tendiendo una cortina de humo para distraernos. Mira, cuánta bendición estamos teniendo. El Señor abriendo puertas en todos los continentes. Milagros tras milagros, jóvenes, capitanes, tropas, hermanas, mujeres conectadas, hombres de oración, tantas cosas sucediendo entre nosotros. Entonces, algunos por envidia están atacando la palabra profética.
están diciendo que no hay solamente un hablar profético en la iglesia. Yo desafío a cualquiera que me muestre en la Biblia que en algún momento, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, Dios tiene dos comandos para su pueblo. Yo lo desafío a cualquiera que encuentre este. No existe esa cosa. Dios solamente tiene un comando, una palabra profética, una dirección, porque nuestro Dios no es un Dios de confusión. La palabra profética es el propio Señor que es la palabra. No hay dos palabras. Ese estaba en el principio. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esa palabra cuando llega a nosotros es el mismo Dios. No es palabra de conocimiento mío o palabra de elocuencia de otro. Es la palabra profética, es la palabra de Dios por medio de un canal. Y ese canal tiene que hablar aquello que el Señor ordena. ¿Por qué? Porque son personas que por ambición les gustaría estar hablándole a la iglesia. Les gustaría estar presentando sus buenas prédicas, buenos mensajes, pero Dios no los escogió. No es un asunto de lucha personal. No hay problema, ningún problema. Y nadie está obligado a aceptar la palabra profética, porque delante de todos, Dios siempre colocó una elección. El monte Gerizim presenta bendición y el monte Gerbal representa muerte y maldición. Entonces, cada cual del pueblo de Dios tiene una elección. Solo que si tú escoges de manera equivocada, eso te puede acarrear bendición o maldición. Pero si escoges de manera correcta, vas a recibir vida y bendición. Queridos hermanos, no hay algunos que hablan. Yo no sigo a hombre, yo sigo a la dirección del Espíritu. Pero ahora el Espíritu está usando a un hombre como canal para traer la palabra profética de Dios. Es como si en el tiempo de Jesús, tú dirías, yo tengo acá a Juan Bautista y a Jesús. Yo no soy ni por Jesús ni por Juan el Bautista. Entonces, no eres por Dios. Tú vas a tener que escoger dónde está el canal de Dios, dónde está el enviado de Dios. Vas a tener que escoger. No existe el asunto de que no soy por el hombre, yo soy por el Espíritu. El Espíritu actúa por medio del hombre. Todo esto es mucho engaño. Aún más, Fabián, estas personas que no concuerdan con la palabra profética tienen todo el derecho de no concordar y seguir su camino. Solo que ellos continúan usando los mismos temas que nosotros usamos, están volviendo a presentar alguna serie de mensajes sobre adolescentes. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no siguen una línea? ¿Por qué no siguen la línea? ¿Por qué no siguen y van a hablar de crónicas? Van a hablar de reyes. ¿Por qué no siguen otra línea? ¿Por qué tienen que hacer una imitación para engañar a las personas? Porque muchos hermanos sencillos, incautos, no saben que todo eso es engaño. Parece ser, pero no es. Es una pastilla de veneno cubierta de chocolate y es envenenado. Entra la muerte por ello. Por eso, hermanos, tenemos que ser muy serios con las cosas del Señor. No estamos escogiendo partido. Gracias a Dios. Imagina si me comparase a ellos. No me puedo comparar a ellos. Yo simplemente soy un siervo a lo que Dios me manda hablar. Yo no quiero disputar seguidores, pelear por seguidores.
Yo solamente quiero guiar a los hermanos a hacer su voluntad por la palabra. Los enemigos hacen una confusión, tanta confusión, engañando a las personas. Muchas personas caen en ese engaño. Pero Fabiano, la luz va a prevalecer siempre. Las tinieblas no van a prevalecer contra la luz. Y puedes tener la seguridad de que están prevaleciendo, pero lamentablemente muchos incautos, muchos inocentes son engañados y eso nos causa mucha tristeza. Nos gustaría que cada uno tuviese delante del Señor, hiciese la elección correcta. No están escogiendo por partido ni por hombre, están escogiendo entre Dios o el camino de la muerte, bendición o el camino de la maldición. Amén. Yo escojo la bendición. Yo cogí la bendición porque nosotros, igual hermano habla o no, no tenemos dos caminos, tenemos dos voces. La Biblia no habla de eso. Era Moisés, después cuando el Señor tuvo, fue el Señor Jesús, después el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Juan. Yo me acuerdo que cuando vi la vida de la iglesia, el hermano Don, y cuando hablaba por Dios, nosotros podíamos tocar en la vida. Y no es diferente. Hoy no sabemos dónde está la palabra profética. Por eso, hermano Pedro, yo tengo que testificar. Necesitamos aprender a entender el corazón, no solo de disfrutar la palabra profética, más entender el corazón del apóstol. Ahí eso es importante, seguir de cerca. Quien sigue de cerca no tiene confusión, no tiene engaña, no se engaña con palabras proféticas, con palabras lindas. Y todo eso realizado, pero por un enviado. No sé si se preguntaron cuál el Señor habló, ¿quién fue enviado? Entonces, todas las veces que decidimos por Dios, el hermano nos ha dado ese camino, quien ha hablado para nosotros. ¿Cuántos mensajes trae la porción de la Biblia? El hermano habla para poder practicar y todo el mundo que practica gana vida y alegría en nuestro medio. De la justicia, paz y alegría, el gozo del Espíritu Santo, más que no practica, queda con murmuración, con muchas cosas, quieto. Entonces estoy en el camino cierto, estoy siguiendo al Señor porque estamos en el ministerio acertado. No sabemos lo que Dios ha hablado. Y por los hermanos no necesitamos quedar con miedo. Nosotros somos hombres, más sabemos quién es el canal de Dios. Oh Señor Jesús. Gracias a Dios, hay una manera de reconocer, como fruto, como consecuencia, como resultado, si estás en el camino correcto o no. Si tú optas por la palabra que el Señor está hablando, como lo hacen los adolescentes con sencillez, inmersión, grito de guerra, vas a tener una sensación de alegría, una sensación de paz, de justicia, una sensación de vida. Tienes la vida, pero si optas por el camino de la crítica, de la duda, por la duda en la palabra, por la duda en la palabra de Dios en Génesis 3, el hombre se desconectó. Entonces, cuidado con las dudas. Una vez que el Señor nos ha dado el canal, sea simple y vas a ver cómo tienes alegría. De lo contrario, vas a ser crítico y vas a engendrar dentro de ti mucho odio. Parece increíble. Todos somos hermanos en Cristo y de repente, cuando tocas en la muerte, parece que te vuelves enemigo mortal. Quieres matar a los hermanos. Eres igual que Caín, como por envidia. Odió a su hermano y mató a Abel. Entonces, queridos hermanos, vamos a optar por la vida. Vamos a optar por el camino de la paz, el camino de la alegría. Caramba, las iglesias están disfrutando de la palabra. Están alegres y muy alegres.
Entonces, en el Señor, los hermanos son muy alegres. Eso es una gran prueba, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, más es justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo. Eso prueba que nosotros estamos en el reino de los cielos, que es la vida de la iglesia, siguiendo la palabra de Dios. Y vamos a avanzar un poco hacia el mensaje 17. Habla de la mujer samaritana. Es muy interesante que Jesús, él resolvió salir de Judea e ir para Galilea por causa de la competición, que no es que él comenzó a competir, sino que los judíos estaban promoviendo la competencia. Jesús estaba bautizando más discípulos que Juan. Y cuando Jesús escuchó esa noticia, entonces yo creo que tiene que haber pensado, yo no vine aquí a competir con Juan el Bautista. De la misma manera, yo no estoy aquí, tengo que decirte, yo no estoy aquí para competir con ninguno de esos hermanos que están criticando la palabra. A mí solo el Señor me dio este ministerio y soy fiel a Él. Yo no quiero, no compitan conmigo porque yo no estoy compitiendo con... El Señor dejó Judea y se fue para que no pensaran que estaba compitiendo con alguien. Es muy feo este asunto de competir en la obra del Señor. No estamos compitiendo con nadie. Por eso es que el Señor se retiró, fue a Galilea, un lugar despreciado. Él podría haber permanecido un tiempo más en Judea. Un hombre podría ser más promovido, pero Dios hizo así por causa de la competencia de Juan el Bautista. Entonces él determinó un poco más temprano para Galilea. Pero antes de pasar por Galilea era necesario que pasase por Samaria, que es una región grande. Samaria era la capital del reino del norte, del reino de Israel. La capital del reino del sur era Judá, estaba Jerusalén. Y en el norte, Samaria. Solamente que los reyes del reino del norte hicieron lo que era malo delante de Dios, y el Señor permitió que los asirios destruyesen y conquistasen el reino de Israel y llevaron a todo el pueblo y los dispensaron en Asiria y Babilonia y con intención de diezmar al pueblo, y trajo a los extranjeros a habitar en Samaria. Pero como en Samaria quedaron algunos pobres de la tierra, que ni los conquistadores los quisieron llevar porque eran tan pobres, ellos acabaron mezclándose con sangre, con esos pobres que quedaron en Samaria. Entonces, el pueblo de Samaria, los samaritanos son un pueblo de sangre mezclada, y ellos fueron en contra de la reconstrucción del templo en el tiempo de Zorobabel. También en el tiempo de Nehemías, cuando Nehemías fue a restaurar los muros de Jerusalén, el pueblo de Samaria fue opositar para el pueblo de Dios. Entonces es un pueblo que siempre hizo oposición a Dios. Por eso es que no se mezclan los judíos con los samaritanos. Entonces el Señor Jesús paró por ahí, se sentó en el pozo de Jacob y mandó a sus discípulos a comprar comida, y él quedó solo. Eso era intencional, esperando a la mujer samaritana que llegaría un poco después. Comenta un poco, Fabián. Por un lado, ese primer punto que el hermano habló, la envidia que tenía Juan Batista. Ahí por un lado quedamos tristes, ¿no es cierto?, por la competición en la obra del Señor, más por otro lado, nosotros vemos la soberanía de Dios, porque el Señor Jesús podría, ¿no es cierto?, hablar con Juan Batista
quién era él, ¿no? Más él prefirió irse de ahí, ¿no? Perder, perder para ganar. Entonces, ahí, ahí podemos aprender mucho cuando con ustedes que están en la frente. ¿Cuántas veces nosotros, ¿no es cierto?, están perdiendo para ganar? Yo no veo ninguno de ustedes queriendo ganar algo. Ahí el Espíritu siempre da el camino, donde está el camino de Samaria, ¿no? Entonces queremos ir para un lado, la soberanía del Señor, y es muy rico cuando llegamos ahí a Samaria. Y el hermano dijo, ¿no? En el mensaje que la práctica del enemigo es hacer separación. A Tácito, cuando el pueblo se separa, contó su experiencia cuando estaba trabajando allá en Irak y habló hasta a los niños de acá, a los adolescentes y a los colportores. Vamos a quedarnos juntos, vamos a crear unidad, porque una de las tácticas del enemigo es separarnos para poder destruirnos. Entonces, esa salida del Señor Jesús, por un lado, fue positiva, más por el otro, tenemos que estar atentos a no seguir al enemigo del Señor. Y él está atento y fue en contra de esa mujer y sabía lo que estaba haciendo. Acá la mujer fue a buscar agua al pozo de Jacob. Los samaritanos adoptaron el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, como el libro de la ley de la ley. Y también adoptaron a los patriarcas. El pozo es Jacob, nuestro padre, quien nos lo dio y ha sustentado con agua al pueblo samaritano. El pozo de Jacob representa la religión, lo que la religión hace para sustentar al pueblo como pueblo de Dios. Pero es muy limitado. Ese sustento por la religión es muy limitado porque existe la contrapartida. En la era de la ley, la contrapartida era guardar la ley. Tú tenías que tener un cántaro, un balde, tener una cuerda, un balde para descender al pozo. Necesitabas una cuerda larga para descender hasta el fondo, tener fuerza para sacar ese agua. Eso representa la religión. La religión siempre exige su contrapartida. Aún en el tiempo de la iglesia, muchos de nosotros, líderes de las iglesias, es con mucho esfuerzo humano, mucho sudor humano, que trabajamos para Dios, que hacemos obras para Dios. Yo me esmero en ser un buen orador, un buen ministrador de mensaje. Me esmero en telefonear a varios para conseguir seguidores. Yo estoy haciendo la obra de Dios. Esa es obra religiosa. La religión necesita de esa contrapartida, pero la obra de Dios lo hacemos descansando. Gracias a Dios, esta palabra profética que tanto atacan es la que nos da descanso. Sabemos que esa palabra viene de la boca de Dios y esa misma palabra que sale de la boca de Dios hace la boca de Dios. El hecho es que debemos ser como los tesalonicenses, es creer que la palabra que salía de la boca de Dios era palabra de Dios y esa palabra opera eficazmente en aquellos que creen. Yo no necesito de cántaro, ni de cuerda, ni de esfuerzo para sacar agua. No necesito elocuencia, conocimiento bíblico, corriendo detrás de seguidores, confabulando con hermanos para corromper a los hermanos, teniendo seguidores. No necesito hacer eso. Basta que ser fiel en oír a la palabra que viene de Dios y la palabra
de Jesús, la palabra que Jesús dijo a la mujer. Si bebes de esta agua, volverás a tener sed. Aunque tú tengas cántaro, cuerda, vas a volver a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te doy, te diere, nunca más tendrás sed. Por el contrario, quien beba del agua que yo le dé será una fuente a brotar para agua eterna. Mira la diferencia, Fabián. La religión exige mucho esfuerzo. Exige que seas un orador elocuente, que seas un ministrador brillante, un orador brillante, que busque seguidores, popularidad con todas tus fuerzas, pero quien sigue al Señor no necesita hacer nada. Basta seguir su palabra, porque la palabra que el Señor nos da, allí está el agua viva. Y esa agua viva viene por medio de una persona. Y esa persona, yo también, es el don de Dios. Jesús le dijo a esa mujer, si tú conocieses el don de Dios, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. Ese don de Dios es la persona, es el regalo de Dios, es lo mejor que tiene Dios, como Santiago 1 habla. Todas las cosas perfectas y los mejores son del Padre de las luces, en lo alto. Si queremos cosas buenas, tenemos que buscar el don de Dios. Y ese don de Dios vino a la tierra. Y ese don de Dios viene a través de la palabra. La palabra llega a nosotros. Es el don de Dios, la persona de Dios llegando a nosotros. Por eso es que Satanás quiere engañar a las personas, diciendo, simplemente es un hombre exaltándose, promoviéndose. Ese es el engaño de Satanás. La verdad es el don de Dios llegando al hombre. Y ese don de Dios va a darnos el agua viva. No necesitamos usar nuestro propio esfuerzo, inteligencia, sabiduría humana. Dios, a través de su palabra, hace la obra. Y va a ser, cuando creemos en Jesús, ese don de Dios va a entrar en nosotros, el Espíritu, y el Espíritu que entra en nosotros será una fuente a brotar para vida eterna. Y esa fuente nunca parará de fluir. Para de fluir si es que yo la estanco, comienzo a vivir por mí mismo. Pero aún así, debo saber que esta fuente está en mí. En el momento que me arrepiento, en el momento que le pido al Señor que me limpie y vuelvo a la palabra profética, el Señor puede purificarme nuevamente a través de su palabra y esa fuente nuevamente va a brotar. Esa fuente brota para otras personas. Por eso vamos a la calle, predicamos el Evangelio, llevamos el Evangelio del Reino para que Cristo encabece la vida de muchas familias y ellos vengan a vivir la vida de la iglesia como miembros vivos del cuerpo de Cristo. Pedro, si o irmão me permitir contar testemunho dentro do que o irmão está falando. Bueno, Pedro, si me permite contar un testimonio, ¿no es cierto?, dentro de lo que está hablando. Aquí la inmersión habló que la mujer samaritana representa a todo el hombre que tiene un vacío. Entonces también podemos representar a los religiosos, más esa buena dádiva, ese don perfecto, esa agua viva. Entonces, cosas que el hombre no consigue hacer en el pasado, hoy la palabra profética está haciendo. Entonces quería contar una experiencia para los hermanos entender un poco que la palabra es de Dios. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes críticos porque ellos son puros, más era crítico porque tenía muchas personas y que lo que querían seguir, ¿no es cierto? No estoy hablando mal. Personas elocuentes que saben hablar bien, que saben de púlpitos. Y entonces esos jóvenes estaban en una situación, ¿sabe lo que hablo, hermano Pedro? 17, 18, 19 años.
llegaron en una situación igual que esa mujer de Samaria. Aí o Maurício No criou um voy grupo a poner nomás, son hijos. porque sempre quando o Maurício Entonces fala que Deus Mauricio cuida deles, ele sabe creó un grupo, ¿no es que cierto? a profética Entonces dijo para a Mauricio que cuidara de atacar, ellos. porque vai injetar a Y palavra para entonces, você. Aí o para salir Maurício el falou, reportaje, ¿no es cierto? eu tenho Entonces, dificuldade com vamos a hablar de la grito, palabra eu profética. tenho dificuldade Y entonces yo me cuesta mucho hacer un grito de quando você fala guerra, só para uma me cuesta pessoa. Aí eu mucho falei para eles, ó, vamos fazer o tener seguinte, eu não sobre sei una se Deus persona, tem ¿no es essa cierto? mensagem, ¿Por qué habla mas Dios vocês sobre vão una ter persona? que pelo menos dar uma chance para Entonces Deus. yo no estoy aquí Se para não resolver tu der, problema. se não Entonces, der certo, si tú viniste hasta aquí, da una chance para vão Dios. fazer uma Entonces, proposta para sigue, vocês. si A partir no de agora, sirve, vocês vão fazer uma ándate entonces. transcrição, vocês vão fazer Entonces tengo prova una para propuesta. Deus, Practica ahora, vamos ensinar van a vocês a hacer lerem a transcripción, van a palavra hacer e eu vou dormir dar con meta Dios, para vocês de comportarem. vamos a hacer Prova e inversión en esquecimento. la palabra Então, y poner é meta, ¿no preciso es cierto? Para a los jóvenes meta. que Não estou estudian. falando porque é ¿Por qué es legal a necesario pessoa la ter uma meta? experiência com No Deus. no es por No causa limite, a de, religião não bueno, faz para isso. llevar a la persona Pedro, para tener una experiencia Paulo, con Dios. eles começaram a Hermano confessar Pedro, pecado, estos eles jóvenes, começaram a serem ellos libertos, comenzaron eles começaram a a tocar confesar los vidas, pecados, eles comenzaron a começaram ser a libertos, emergir. ellos Agora, comenzaron a ser eles libres, viajaram para a Europa. gritos de guerra, ¿no es cierto? Gritando, están en Hoje Europa em dia não ahora, faz isso. sirviendo en ese CPP de Europa. Entonces, solo la palabra de Dios, Como essa hermanos. mulher, quando as pessoas Entonces, quiserem chegar até no tiene mim, cómo esta ou mujer, outras pessoas, cuando las personas quieren buscar llegar hasta mí, satisfação, buscando o a religião, otras personas, vão fazer alguna inversão. satisfacción, buscando religión, É só para passar vamos a para hacer os inversión. irmãos. O meu Entonces, cunhado, solo ele para estava com pasar para muita los hermanos, dificuldade, um certo tempo eu cheguei mi para ele cuñado conversar, estaba con mucha ele falou, dificultad, ¿no es cierto?, eu para quero llegar conversar com allá. você, você pode me ajudar? Eu falei, Él lógico, dijo, entra no carro. yo necesito Entrei hablar no carro, contigo, ¿no es cierto? levei ¿Puedo para a hablar rua, contigo? nem Entonces conhecia fui ele con mi nada. auto, fui para la Fiz a calle. reportagem com ele e imersão na rua. No era ni creyente, Mesmo ¿no? assim, Vamos a hacer el reportaje y hacer inversión en la calle, ¿no? Él me quedó mirando así. Y entonces estaba después orando por las personas. ele ainda não se posicionou El não. mismo Mas resultado, a esposa dele, que é minha el irmã, mismo no hoje está posicionó. posicionada na Más la igreja do filho esposa de dela ella, que es su também. hermana, Aquele ahora gordinho do está zig-zag posicionada lá, en la iglesia de su hijo también. o Diego. Aquel gordito del zigzag, ¿no? Irmãos, que alegria, Mm. que segurança a palavra profética. Entonces, qué Como vocês estão alegría, achando? qué seguridad te da la palabra profética. Amén. No, hermano. Es solo experimentar, ser sencillos. El enemigo quiere colocar duda. Es todo lo que el enemigo hace. Coloca duda para apartarnos de la palabra de Dios y apartarnos de la vida. No vamos a dejarnos engañar. Haz una experiencia. Experimentas. Dale la oportunidad. Dale una semana al Señor, un mes al Señor. Sé sencillo. Haz inmersión, transcripción de la palabra, haz gritos de guerra. Experimenta por un tiempo y vas a ser liberado de esa situación de muerte. Vas a alcanzar la vida, satisfacción. No es cosa de hombres, no es mi obra. Yo no tengo esa capacidad. Mujer samaritana, Fabián, para intentar terminar, esa mujer samaritana comenzó a discutir de religión, de lugar de adoración con Dios, con Jesús. Porque Jesús había expuesto su vida moral o su vida inmoral de esa mujer. Ella ya tuvo 5 maridos y vive con uno que aún no es su marido. Muestra cómo el mundo no puede satisfacer al hombre. Son exactamente esas las personas que uno encuentra en la calle. Por eso es que no podemos quedar con el corazón endurecido. Vamos a salir a las calles, hay mucha gente esperando por nosotros. Están en el 5º marido y están con el 6º que aún no es su marido y nada más a satisfacer el vacío dentro de ellos. Solamente el agua viva. Debemos predicar el evangelio, aún más el evangelio del reino. Por eso es necesario estar vivos para que las personas tengan acceso al evangelio del reino y que vengan a edificar la iglesia juntamente con nosotros, que sean miembros activos del cuerpo de Cristo. Eso va a salvarnos. Cuando Jesús
expuso la vida inmoral de ella, ella comenzó a discutir. Nuestros padres dicen que es en el monte de Gerizim que debemos adorar. Ustedes hablan de Jerusalén. ¿Dónde debemos adorar? La hora ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Hermanos, realmente seguir, yo no sigo hombre, yo sigo al Espíritu. Seguir al Espíritu es seguir la palabra. Hoy el Señor habló en Juan 6:63. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. ¿De dónde sale la palabra que tiene vida, que causa la circulación entre los miembros del cuerpo de Cristo, como sangre, como la corriente sanguínea, que pasa por todos los miembros? Es la palabra. Entonces, hoy la palabra es el Espíritu. Si tú dices que no sigues al hombre, no sigue, que solamente sigues al Espíritu, el Espíritu está en la palabra. Debemos saber dónde está la palabra, dónde está el Espíritu, dónde se presenta. El Espíritu es en la palabra profética. Gracias al Señor, hoy la única cosa que nos mantiene en la unidad es que todos nosotros somos suplidos y bebemos del mismo Espíritu. Dos no puede tener dos direcciones, dos categorías de espíritu. Dos no puede dos alternativas de dirección a su pueblo. No puede. Primera Corintios 12:13. Todos nosotros somos bautizados en un mismo espíritu y estamos bebiendo del mismo espíritu. Solo puede haber un espíritu, una palabra, una dirección. Gracias a Dios. Es ahí que adoramos en espíritu y en unidad. Y eso causa unidad en el pueblo de Dios, siguiendo ese espíritu. Y no solamente eso, el Señor también dio el lugar escogido para el pueblo de Israel, Jerusalén, y en nuestro caso hoy es el espíritu y lo que nos limita. En cada ciudad tenemos una iglesia en la práctica, una línea de autoridad en la iglesia y una línea de autoridad en las iglesias, una sola dirección para todas las iglesias. Eso da orden para el pueblo de Dios. Eso trae unidad para el pueblo de Dios. Satanás solo quiere crear confusión a través de dar muchas alternativas, un menú amplio de varios tipos de mensajes. No existe eso en la iglesia. En la iglesia, el Señor solamente tiene una línea de palabra, una sola obra, una sola dirección. Eso mantiene a la iglesia en unidad. Y vamos a edificar la casa del Señor en unidad, en armonía, en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Amén. Ese don perfecto para la edificación de la iglesia. Es como el hermano habló. Es solamente un hablar. Hablas de que Dios no habla nada. Dios va a revelar a su profeta. Entonces, si pegamos los días de hoy, hasta que el mensaje que Dios habló, quien acepta certifica que Dios verdaderamente, el enviado de Dios, habla las palabras de él. Entonces, todas las veces que el enviado de Dios habla, yo necesito tener esa palabra, guardar esa palabra y creer. Y una experiencia práctica. Nosotros necesitamos entender que cuando Dios habla, Dios hace. Hoy guardé un testimonio de hermano Marcos que está en Chapecó, en un PAC. Yo digo, todo lo Lorena, el PAC, yo quiero seguir todo donde está Dios. Bueno, vi un corte del hermano Marco y él compartió, él quiere llevar esta esfera para Chapecó. Entonces hablamos entre nosotros la experiencia del hermano Marco. Entonces cuando fuimos hermano para la calle hoy, estaba en la calle con los adolescentes y cuando guardamos la experiencia del hermano Marcos
estaba compartiendo en el pack. Entonces hoy para nosotros seguir de cerca no tiene disculpa, no hay excusa, no consigo ir. Entonces hoy BPT. Hoy podemos seguir de cerca toda la live de Quinta Feria con el hermano Pac el sábado, el domingo. Entonces ahí hablo más. Para nosotros lo siguiente, ¿no es cierto? La live, nosotros no hacemos nada. Se paró todo, ¿no es cierto? Para escuchar la live. No es porque la live es en 9 horas, voy a verlo después. Yo quiero escucharlo en las 9 horas. Eso ha traído para nosotros mucha bendición. Y cuando seguimos de cerca lo que Dios promueve, también ha cambiado nuestras actitudes, ¿no es cierto? Muchos hermanos pueden identificar eso. Mira, el Señor está haciendo grandes cosas y nosotros estamos como soñando. Esas cosas que Satanás está fomentando nos entristecen, pero por otro lado, somos muy animados por lo que el Espíritu está haciendo. Tenemos todos los indicios de que hoy es posible apresurar la vuelta del Señor, predicar el Evangelio del Reino a toda tierra habitada y traer al Señor de vuelta y traer el fin. Tenemos esa esperanza, esa expectativa. No estamos preocupados en competir con nadie. No tenemos el menor corazón de disputar nada con nadie. Queremos traer al Señor de vuelta. Queremos hacer la voluntad del Señor, que la iglesia sea edificada, que el Evangelio del Reino sea predicado, que el Señor reúna en un ejército de vencedores juntamente con Él para derrotar a Satanás en aquella batalla de Armagedón y terminar con esta desgracia, con este desorden en la tierra. Esa es la única preocupación nuestra. Vamos a ser sencillos, vamos a seguir al Señor, vamos a dejar de lado todo rencor, amargura. Eso no viene de Dios. Vamos a tener paz. Los hermanos que no están de acuerdo, no hay problema, pero no vamos a crear enemistad. No vamos a crear ninguna destrucción en la iglesia. Esto perjudica a los hermanos. Por eso vamos a pagar un alto precio por cada pequeño que hagamos tropezar. El Señor tenga misericordia de nosotros. Te voy a pedir que hagas una oración por todos los que nos acompañaron, para que el Señor los bendiga a todos y que haya traído luz a todos. Bueno, muchas gracias, hermano Pedro. Muchas gracias, Señor. El Señor pueda continuar llevándonos a la gente a disfrutar de este don perfecto, de esta nueva vida, donde la única cosa que nos puede satisfacer, que no puede ser esa agua de vida. Queremos beber, Señor, más no de cualquier agua. No, queremos que el río fluya a través de nosotros y que esa alcance toda la tierra. Señor, bendiga a las iglesias, bendiga a los hermanos, bendiga a todos los que nos acompañan y muchas gracias por la vida del hermano Pedro, por su familia, porque pudimos hablar con nosotros. Jesús es el Gracias, Señor. Fabiano. Amén. Maravillosa participación. Señor bendiga, te bendiga a ti y a tu familia, a los hermanos de Belo Horizonte y a todas las casas de adolescentes puedan prosperar cada vez más, ayudando aún más a la revitalización de las iglesias. Buenas noches.